Planteábamos al comienzo del programa que la Corte de Justicia envió al Senado de la provincia un proyecto de ley para crear juzgados contravencionales. Capaz que algo que no le suene a usted, pero son aquellas contravenciones que son juzgadas hoy por el jefe de policía. Hablamos de las que se realizan en la vía pública. El creador del proyecto y que propuso en la Corte de Justicia este tema es el doctor Guillermo Catalano, juez de corte, quien nos acompaña esta noche. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias. Doctor, ¿cuál es el motivo que lleva a plantear esto por parte de la Corte de Justicia al Senado de la provincia? Sí, una aclaración por la autoría. Si bien fue una idea mía, pero ab initio, desde el inicio, compartida por el doctor Abel Cornejo, que también es juez de corte. Él lo nombraba a usted como autor, por eso hacíamos referencia pero a ab initio usted. fue una idea común, después la ¡Qué redacción. caballeros! La redacción es una cuestión, digamos, secundaria, pero primero está la idea, convencer sobre la idea, ver cómo se puede plasmar. Le cuento, la ley contravencional nuestra, el código que es moderno, data del año 2001. Desde el año 2001, como bien lo dijo el ministro Cosino recién, hay una norma transitoria que impide que sean juzgadas las contravenciones por un juez contravencional dependiente del Poder Judicial y aplicando el procedimiento que estatuye la propia ley. Razón por la cual la Corte estimó que han pasado 10 años desde la transición, que quiere decir, desde que se implementó el nuevo código y este juzgamiento en manos todavía del jefe de policía, que no quiero decir que sea malo, porque la Corte conoce sobre recursos planteados sobre las decisiones del jefe de policía, y no quiero decir que sea malo, pero está ejerciendo el doble rol. ¿Cuál es el doble rol? La policía, como sabemos, con presencia en toda la provincia, tiene la faz acusadora, acusa, y es quien tiene el poder deber de iniciar el proceso contravencional, ya sea por actividad propia o por alguna denuncia. Pero también la juzga, cosa que no vemos bien, el proyecto lo dice, y también el código es en esencia eminentemente preventivo. ¿Por qué? Porque trata de infracciones menores, por ejemplo, ruidos molestos, por ejemplo, infracciones al orden y a la moralidad pública, por ejemplo, las infracciones de carnaval son menores, son infracciones menores que no son constitutivas de delito y que la provincia tiene plena competencia para legislar sobre ellas. Sobre esas infracciones, la esencia del código es preventivo, o sea, prevenir, evitar que la cuestión pase a mayores, que se repite esa infracción u otra. Esa misión, obviamente, para dotar de esa misión, se le da al juez un abanico de sanciones penales, o sea, un abanico de penas sustitutivas y alternativas, y como última ratio, el arresto, la privación de la libertad. Vemos que la policía no está aplicando eso y que se traduce el código contravencional en la aplicación de una sola. ¿Cuál es? La conversión de la pena de multa. El trabajo comunitario, el servicio educativo, hay un montón de cosas que dispone la ley que van a ser útiles para el contraventor. O sea, hacerlo ver que lo que hizo es una infracción a la ley del Estado y que por esa infracción a la ley del Estado va a ser sancionado y que trate de evitar conductas disociales. Bueno, también la Corte observó eso y creyó necesario que después de 10 años seguir el mismo esquema. ¿Cuál es el mismo esquema? En donde hay unidades regionales, que son 6 en todas las provincias, poner un juez contravencional. ¿En la misma unidad regional? No, en el lugar, no, en la misma unidad regional no, porque acuérdense que la policía de la provincia depende del Poder Ejecutivo y nosotros formamos parte del Poder Judicial. O sea, hay 6 unidades regionales. Una de ellas es la de Salta Capital, que acá se pidió que sean 2 los juzgados contravencionales, obviamente por el cúmulo de tareas que van a tener. Por lo tanto, la ley propone 4, 2 en la capital, 5 y 3 más en el interior, y transformando Cafayate y J.B. González en cuanto a competencia. Ya trae el juego de Cafayate funcionando, con competencia múltiple, pero no en materia penal, se le da la materia contravencional, y lo mismo va a ser con el J.B. González. Entonces ahí ya tendríamos 7 juegos contravencionales en toda la provincia, 2 en la capital y el resto en el interior. ¿Esto no les lleva más trabajo todavía, no les adiciona más trabajo a la justicia que ya tiene bastante? Lo mismo lo tenemos. Yo les dije hace un rato que la Corte tiene competencia para examinar vía casación, la inconstitucionalidad, pero sobre todo casación, las resoluciones que dicte el jefe de policía. Claro. Porque al ser, obviamente, un juez de título administrativo,
La primera revisión judicial que tiene es con un juez correccional y de ahí llega a la Corte, y nos llega bastante a la Corte. O sea, hay gente que recurre a la Corte, ya sea con defensor oficial o con defensor particular, o bien algún recurso hecho por el propio imputado, y la Corte lo tiene que analizar. ¿El beneficio, doctor, para la comunidad se traduce en que la gente confía más en la justicia que en la policía? Usted ha visto que cuando se trata de confianza y todo lo demás, lo primero que se le plantea para que usted tenga confianza o desconfianza es conocer. Cuando la gente conoce el sistema policial y cuando conoce el sistema judicial, queda con un cierto sabor medio amargo porque no conoce de reglas y procedimientos. Pero si sabe, y uno entiende, cualquiera entiende, que quien le está diciendo que usted ha cometido una infracción o está juzgando, uno no lo ve bien. Si uno piensa que debe ser un tercero imparcial y objetivo el que juzgue. Y también una persona, en Salta somos bastante democráticos y principistas al respecto en cuanto al procedimiento, ¿no? Porque se habla hoy en día de muchos procedimientos de tenor autoritario. En Salta ninguna persona declara en sede policial, todos declaran ante un juez. En ninguna persona, vamos a ver que realiza actividad sin tener su participación y efectivo derecho de defensa. Hasta el de mayor, digamos, riqueza como el de menor riqueza. Otorgarle entonces un procedimiento ante un tercero imparcial es lo que debió ser desde el principio. O sea, 10 años de un sistema en transición, la Corte dijo ya es suficiente. Es demasiado y vemos que se va a mejorar eso y va a cumplir con su función esencial, reitero, que es la prevención. La prevención es fundamental, es que funcione de esa manera, o sea, que prevenga, la actitud que prevenga. Lo que quiere decir, de algún modo, es que cada uno, ¿no es cierto?, de los sujetos procesales, cada uno de los funcionarios asignados al proceso debe cumplir un rol esencial totalmente distinto. Quien acusa, reitero, no puede juzgar, y quien juzga obviamente no puede inmiscuirse dentro de las cuestiones de la parte. ¿Esto requeriría un presupuesto mayor? Sí, pero no es muy costoso, no es muy costoso. El beneficio va a ser muy grande. Todas esas cosas que muchas veces usted dirá es el hecho negativo que no puede probarse. Yo le di los argumentos, digamos, de un derecho penal moderno y liberal, argumentos que hacen a un Estado de Derecho correspondiente al siglo XXI. Digo hecho negativo porque cuántas veces y con prevención vamos a evitar que la cuestión pase a mayores, que en vez de una mera discusión en la puerta de una casa sean amenazas, lesiones o algún hecho irremediable. Ese es el hecho negativo. Como está sucediendo, ¿no es cierto?, habitualmente usted ve que la actividad, todo el mundo se queja de la actividad, de la falta de seguridad y todo lo demás, pero también, de algún modo aquellos que estamos, porque la Corte lo hace dentro de sus atribuciones constitucionales, dentro del sistema y tenemos algo que ver con la seguridad, nosotros ya en última rato y quizás solamente realizando el juzgamiento, en el buen sentido de la palabra es la represión, pero también tenemos que aportar, decir, mire, con esto se puede avanzar, con esto se puede tratar de reducir esa sensación y esa falta de inseguridad, que no es sensación de falta, sino que hay inseguridad. ¿Cuáles son las mayores contravenciones que se registran? Las mayores contravenciones que hoy se registran son, usted habrá visto, y pues sobre todo en víspera de feriados, durante los días feriados, la que tiene que ver con el alcohol. En la conducción en estado de ebriedad de la vía pública, eso es una contravención. En este país, ¿no?, en el primer mundo y sobre todo en el derecho comparado es un delito. O sea, la conducción en estado de ebriedad, no digo el que tomó una cerveza, un vaso de vinito, después de comer, sino en estado de ebriedad es un delito. Acá es una contravención, eso es lo que mayores se registra. Los vendedores de ambulantes, por todos lados, también es una contravención. Los ruidos molestos, también es una contravención. Algunas cuestiones contra la moralidad pública, pero sobre todo el ofrecimiento también es una contravención. Doctor, usted es constitucionalista por excelencia, ¿no? Soy profesor de Derecho Penal. Sí, también. Sí. Ahora, ¿la justicia tiene un rol más proactivo en estos tiempos donde vemos cambios vertiginosos en distintos ámbitos? A tal punto, este proyecto es prueba de ello. O sea, la justicia, no solamente esta es la primera acordada que mandamos como iniciativa legislativa, la Constitución nos da las facultades, también da las facultades de que un miembro de la Corte, por ejemplo, haga uso de la voz para fundamentar e informar el proyecto en las cámaras, cosa que no se hace, pero sí la Corte lo explica y baja el proyecto de ley. Si usted se pone a ver, la creación de J.B. González y Cafayate es iniciativa de la Corte de Justicia. También pedimos un juzgado de ejecución para el norte, que tampoco salió. Estamos esperando, son cuestiones presupuestarias, 2 juzgados de menores más en la capital, que hace falta.
La Cámara del Crimen, estamos trabajando sobre todo por la Cámara del Crimen del Distrito Judicial del Sur, que sería METAM. Creemos que va a coincidir con la inauguración del nuevo edificio. Hay una actitud bastante activa de la Corte en este tema. Lo hace formalmente y también informalmente, como por ejemplo la Escuela de la Magistratura tiene un programa muy especial, muy lindo, que es La Justicia va a la Escuela. Entonces se le enseña a la gente, se le enseña cuáles son sus derechos, qué hacer, cómo actuar. ¿Todo esto sirve para que el ciudadano tenga conciencia de sus derechos y de sus deberes? Así es, así es. La educación al pueblo de diversas maneras. Acuérdense que el proceso formativo de los seres humanos, siguiendo la concepción platónica, termina con su existencia. O sea que usted aprende, va a aprender hasta el último día de su vida. Y sirve. Educar al pueblo siempre sirve. Mayor educación siempre sirve. Ahora, doctor, le hago una consulta en particular. Hace muy poquito tiempo, no sé si tiene que ver, está relacionado, no directamente, se habían eliminado las celdas de las comisarías y la alcaldía se había creado casualmente para alojar a los detenidos en un primer momento. Creo que eran 48 horas, nada más podían estar allí detenidos. Ahora los vemos a los detenidos durante días y meses allí. Bueno. Hay que distinguir, ¿no? Hay que hacer una distinción. Acuérdese que usted es bien detenido y tiene que decir a qué jurisdicción pertenece. Si es federal o provincial, o hay de las dos. El centro nuestro de alcaldía, pasando a la ciudad judicial, tiene capacidad, por lo menos en esta ciudad, para atender. Pero hay veces que rebalsa. Entonces tenemos problemas donde no se puede tener una persona asignada pegada en una pieza donde tiene que estar 2, 4 o 6. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión que creemos que se va a solucionar, y usted bien puso el tema, es no solamente en las seccionales, o sea, todo centro de detención, sea en comisaría o la cárcel de la provincia, por la creación de la nueva cárcel federal. O sea, el problema que tenemos es que la provincia debe dar alojamiento a los presos federales, que son bastantes. Creemos que se va a solucionar, pero si ocurre el caso que usted dice, no debería ser así, pero reitero, el que maneja el alojamiento es el Poder Ejecutivo, normalmente bajo el control jurisdiccional hasta el punto que tenemos juez detenido y un juez de ejecución, ambos. Conversando con los dos, cualquier problema, la Corte siempre tiene una relación directa con ellos, tanto con el doctor Armiñana como Mascarero, no detectamos ninguna anomalía o irregularidad grave, sino que son esas situaciones que se producen. Después de un fin de semana largo, sí, hay, digamos, un problema. El primer día hábil es problemático para la justicia. Que seguramente, como dice usted, con la inauguración de la cárcel federal se va a solucionar. Bueno, en gran parte se va a solucionar ya desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del sistema carcelario nuestro, que está Villa Las Rosas al límite también. Doctor Catalano, muchísimas gracias y seguramente vamos a estar charlando de muchos temas que nos han quedado aquí pendientes. Bueno, gracias a usted. Llegamos al final, Mónica. Nos despedimos, Marcela, como siempre, agradeciendo la atención dispensada y aclarando, por supuesto, que este programa tiene un retraso en virtud de un problema que hubo en el canal. Así es, lo invitamos entonces, como siempre, a volver a sintonizarnos el próximo miércoles a partir de las 20 horas. Gracias.